Los odio. Desde extranjeros clasistas hasta la conocida gentrificación, e incluso extranjeros que vienen a Latinoamérica para hacer turismo carnal con infantes de escasos recursos. Hay toda clase de casos relacionados a los estadounidenses, canadienses y en sí, cualquier persona con una moneda más fuerte que cree que puede hacer lo que quiera aprovechándose de su estatus económico en el campo de juego sureño. Lady racista. Jimena Pichel nació en Argentina y llegó a México hace varios años, construyendo una vida que oscilaba entre el modelaje, los negocios menores y una presencia discreta en redes sociales. Aunque vivía en una zona de alto nivel económico, su situación migratoria no pasaba desapercibida. Era extranjera con residencia en trámite y su entorno la conocía más por sus desplantes que por sus logros. Todo cambiaría el 5 de julio de 2025. Ese día su camioneta fue inmovilizada en la colonia Condesa por no pagar el parquímetro. Lo que siguió fue un estallido captado en video. Jimena se puso a gritar al policía, llamándolo por epítetos ofensivos y clasistas relacionados con su etnia. El oficial, sereno pero firme, soportó los ataques mientras alguien grababa todo. El video se volvió viral en cuestión de horas bajo el nombre de Lady Racista. Pero la ola no paró ahí. Apenas días después circuló un segundo video. Esta vez era su obeso hijo el protagonista, pidiendo que dejaran en paz a su madre de una forma muy agresiva. ¿Qué dijo? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué andan vivo con esta gente que está haciendo estas cosas? No saben ni estacionarse, no tienen pago. Mira, miren, que los vean. ¿Qué son? Aparte de clasistas, no saben. Que me vean. ¡Tranquilo! Grita lo que quieras. Entonces cállalo. Es menor de edad. ¿Y eso lo deja que hable así? O sea, no. O sea, yo ya ¿Y le eso dije sabe lo está que ya la sabe? infracción. No me estoy poniendo. Cállalo y súbelo al Pero vehículo. ¿por qué se, Entonces ¿por qué ya se se están vayan, poniendo así con entonces. una menor de edad? ¿Y él se pone ¿Por qué así? están ¿Y por qué poniendo se pone así? menor de edad? ¡Cálmate! ¿Qué? ¡Cálmate! ¿Qué me vas a ¿Qué hacer? te me pones así ¿Tú qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves cómo te pones con ¿Qué? un menor de edad? ¿Y eso lo justifica? No, pero ¿Eso te lo pones- justifica? No, pero si le das esa ¿Eso se ahí justifica? te vamos a hacer a ti. ¿Qué me van a hacer? No, porque eres de servicio ¿Qué? público. Yo no soy de servicio público. Entonces, ¿de qué eres? ¿Qué me van a hacer? ¿Eres privado o qué? ¿Sí? Hazlo, Mira, haz lo que tengas eres que del hacer. gobierno, Haz lo trabajas que para el tengas que hacer. gobierno, Haz lo que trabajas tengas que para el hacer. gobierno, Haz lo que tengas que trabajas hacer. para el Haz lo que gobierno. tengas que hacer. Pues yo lo voy a hacer. Hazlo, Y además hazlo. vienes en estado de ebriedad. Sí, ándale, no me toques. Pues, vienes, No me toques, vienes- no me toques. Vienes tomado, hermano. Vienes tomado. consta? ¿Qué te No, no consta? me consta, pero ¿por qué vienes Entonces, tomado? ¿Por Ya qué vienes lárgate. tomado? Vete. Vienes tomado. Vete. ¿Cómo vas a estar tomando? Vete. ¿Estoy tomando? Güey, ¿Estoy oye, tomando? ¿Y luego cómo se ¿Estoy le pone? tomando? ¿Cómo se me pone? Yo no le estoy Ya diciendo. vete, ya váyanse. Váyanse. ¿Qué? ¿Qué me vas a grabar? Graba, No ¿qué? me toques, ¿Qué? no me ¿Qué tienes que toques. grabar? Ahí ¿Qué está. tienes que grabar? Ey, no, pero no me toques. Ahí Te está. vamos a ¿Qué? reportar, te vamos a Reporta lo que reportar. tengas que hacer. Órale, te vamos a Cálmate, reportar. cálmate. Cállate, no tienes derecho. Cállate. Mira cómo se le Eres pone de esa servicio chamaca. social, cállate. Ponte a trabajar, córrele. A las pocas horas surgió otro clip aún más comprometedor. Gente grabó como en su fraccionamiento Jimena exigía la entrada a su edificio, gritando de nuevo desafiante, como si no hubiese aprendido nada. Vociferó contra los guardias e incluso le arrebató el celular a una de ellas, repitiendo frases clasistas y exigiendo un trato preferente. Y esta es mi puta puerta, porque yo no me pertenezco aquí. No te voy a dar nada. Me tienes hasta la... Sentados ahí, con los audífonos. Tu trabajo es abriendo la puerta. ¡Me la abres y te lo doy! ¡No le voy a dar nada! Y cuando me abran la puerta, ábrame la puerta y se lo doy. ¡Órale! Porque este... El escándalo alcanzó otra capa cuando su exmarido apareció en redes sociales para defender a su hijo,
No habló a favor de Jimena, sino del daño psicológico que estaba enfrentando. Pidió respeto por él y sugirió que su madre debía hacerse responsable de sus actos. Desgraciadamente, bueno, yo quiero pedir una disculpa pública a nombre de mi hijo, porque así como lo ven de grandote, finalmente es un niño, un adolescente de 16 años, que yo creo que es un poco inmaduro para su edad y obviamente se dejó llevar por la preocupación de ver a su madre tan mal, el sentirse grande y fuerte y querer protegerla, que esto no justifica los hechos y su mal comportamiento, su actitud, bastante reprobable. Entonces, pues yo desgraciadamente no estoy compartiendo bien la custodia con su madre. Hace más de un año que yo no hablo con ella, precisamente por los problemas de ponernos de acuerdo. Ella lo quiere, educar de una manera, yo tengo otras ideas. El momento más tenso ocurrió el 25 de julio, durante su primera audiencia. Al salir del juzgado, un grupo de personas le esperaba con furia contenida. Le arrojaron botellas de plástico, papeles y le dijeron insultos. Una mujer incluso le gritó: "Devuélvete a tu país". Sal racista, ¿cómo nos gritabas? Buenas tardes. Para el 28 de julio, el sistema judicial le ofreció un trato. A cambio de no enfrentar hasta 3 años de prisión, debía pagar casi 100,000 pesos al agente ofendido, ofrecer disculpas públicas, asistir a talleres de sensibilización y, sobre todo, no abandonar el país. Pichel aceptó de inmediato. En paralelo, sus vecinos filtraron que debía más de 140,000 pesos en cuotas de mantenimiento y por eso le habían prohibido hacer uso de las áreas comunes. Partido para la familia, el amor, la libertad y la diversidad. Por más ridículo y perverso que suene este título, es algo real, y es una organización creada por Asociación Internacional para normalizar el abuso a menores de edad. Y ahora, ¿dónde están estos centros de reunión para pedos? Pues, adivina, países del tercer mundo, más que nada latinoamericanos, donde estos individuos saben que saldrán impunes de sus actividades criminales. Lamentablemente, Latinoamérica es el objetivo vacacional de estos desviados. Tan solo México es el segundo país con mayor incidencia de trabajo carnal infantil, solo detrás de Tailandia. En junio de 2022 fue detenido en la capital un hombre holandés de nombre Nelson N., líder de esta asociación internacional creada desde 1982. Su objetivo era ampliar su red internacional de trabajo carnal y de contenido SSA, después de haberse dado a la fuga de Países Bajos por las mismas actividades. Su captura se logró en una operación encubierta en la que se logró acceder a su información personal y los contactos que mantenía en México. Durante la captura, que ocurrió en el estado de Chapultepec del metro de la CDMX, se le confiscó una herramienta de fuego, una punzocortante y varias sustancias psicoactivas. Cuando se realizó un cateo de su vivienda, se encontró más material SSA en distintas carpetas, discos duros, fotografías y actividad en internet que lo delataba como miembro destacado de la asociación. Según investigaciones, la agrupación encabezada por Nelson N. era la segunda más grande a nivel mundial. Además, desde el año 2014 llevaba impulsando campañas en internet en las que normalizaba las relaciones entre infantes y adultos. Es de amplio conocimiento que los mejores clientes de los negocios del crimen organizado son los extranjeros, y existen muchos factores del por qué suele ser así. En primer lugar, el extranjero europeo o norteamericano, que son los mayores clientes, cuentan con privilegios monetarios y sociales en países en vías de desarrollo. Las víctimas de estos depredadores suelen ser menores de edad de baja clase social, huérfanos, marginados o con raíces étnicas indígenas, quienes ven vulnerados sus derechos humanos para poder sobrevivir. El trabajo carnal infantil no es perseguido de la forma en que debería y sostiene un negocio lucrativo que involucra millones de dólares e influencias con el poder, dentro y fuera del país.
Más de 20.000 menores son víctimas de explotación sexual comercial en espacios turísticos y alrededor del 36% de los agresores provienen de Estados Unidos y Canadá. En Cancún, el Camel Nassif está en el Líbano, empresarios, servicios hoteleros, taxistas. En Acapulco es famosísima la red de pederastas gringos llamada Acapulco Kids, en Tijuana, en Puerto Vallarta, y todas esas operan con las propias autoridades locales. El Congreso mexicano... Uno de los casos más sonados fue el de Zucar Curi, otro extranjero que vivía en México creando y distribuyendo este material entre personas de alto nivel económico alrededor de todo el mundo. Cualquiera que tratara de denunciar estos actos será silenciado, desaparecido o acusado por el crimen organizado. A pesar de que se logró llevar a Zucar Curi a la justicia, los miembros que mantenían este negocio siguen impunes, y solo era cuestión de tiempo para que otro magnate ocupara su lugar. Cada año, decenas de extranjeros son atrapados por la justicia por sus actividades criminales en Latinoamérica, pero la realidad es que cientos y miles más viajan cada año en búsqueda de saciar sus deseos más oscuros. Charles Sobrach nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, hijo de un comerciante indio y una empleada vietnamita. Pasó parte de su adolescencia en Francia gracias a la tutela de su padrastro. Allí cometió robos y delitos menores y cumplió condena por allanamiento y robo de autos, sin encajar socialmente. En 1970 llegó a Asia. Para 1975 ya operaba en Tailandia bajo el alias de El Comerciante de Gemas. Ese año su primera víctima confirmada fue Teresa Norton, una joven estadounidense encontrada muerta en una piscina natural en Pattaya, vestida con un bikini. Pronto fue apodado el asesino del bikini. Ese mismo año fallecieron cerca de 6 jóvenes, entre ellas turistas europeas y estadounidenses, víctimas drogadas, estranguladas, apuñaladas o incluso quemadas. Actuaba en compañía de su cómplice Marie-André Leclerc y de un asociado indio. Atraía mucheros confiados con bebida o alojamiento, los drogaba, los mataba y robaba dinero, pasaportes y pertenencias. Luego usaba identificaciones falsas para viajar y eludir controles. Entre las víctimas están varios turistas europeos, como Vitaly Hawkins, Cornelia Henker, Henk Bitanja y una pareja de canadienses, Lauren Carrier y Connie John Brosinch, asesinados en Nepal poco tiempo después. En 1966 fue detenido en India tras un intento de envenenar a turistas franceses. Condenado por homicidio con culposidad, cumplió su sentencia hasta 1997. En 1986 protagonizó una fuga espectacular. Desde la prisión de Tihar organizó una fiesta de cumpleaños en la que repartió pasteles con somníferos a guardias y reclusos. Escapó mientras dormían. Tras su liberación en India, regresó a Francia. En 2003 viajó a Nepal, donde fue arrestado por los asesinatos de Carrier y Brownshit, las personas anteriormente nombradas. Fue condenado a cadena perpetua en 2004 y nuevamente en 2014 por arrebatar la vida a uno de ellos. Durante su estancia en la prisión de Nepal, en 2008 contrajo matrimonio con Nijita Biswas, la hija de su abogada, con más de 40 años de diferencia de edad. En 2017 se sometió a una cirugía de corazón. Y en 2022 fue liberado por la Corte Suprema nepalí tras cumplir alrededor del 95% de su condena y por su avanzada edad. Fue deportado a Francia con prohibición de entrada a Nepal por al menos unos 10 años. Sobrach admitió haber drogado y robado a varias personas, pero niega las acusaciones de homicidio. Reconoce al menos una docena de víctimas entre 1972 y 1976. Aunque autoridades lo vinculan a más de 20 asesinatos entre Tailandia, Nepal e India. Se le considera responsable de la muerte de mochileros, cuyos cuerpos aparecieron en playas, bosques o junto a carreteras, muchos sin signos de violencia más allá del de uso de sustancias ilícitas y la privación forzada de oxígeno. Sus métodos eran simples pero a la vez perturbadores: seducir mediante apariencia carismática, ganar confianza, ofrecer alojamiento o viaje, suministrar sustancias que causaban confusión o inconsciencia, eliminar a las víctimas y despojar los cuerpos de sus pertenencias. En algunos casos, sus cuerpos fueron hallados quemados o hundidos, como estrategia para evitar rastros.
La cifra oficial de víctimas condenadas es de 3, pero estimaciones confiables sitúan un total real de entre 20 y 30 personas. Sobrag sigue vivo en Francia, irónicamente, mantiene su narrativa de inocencia en cuanto a los crímenes que cometió. El profeta del mal. Muchos comparan a este hombre con Charles Manson por su personalidad y las acciones que cometió en México. Dirigió una ola de violencia que terminó en tragedia para muchas personas inocentes y muchas más con marcas de por vida. Ervil Barón fue un hombre de familia estadounidense que se tuvo que trasladar a Chihuahua, México, después de que el gobierno de su país persiguiera a su familia por practicar la poligamia. Esta práctica era usual en los mormones durante su tiempo, y en Chihuahua formaron un nuevo grupo disidente. La familia de los Levarón era discriminada por la sociedad mexicana debido a sus prácticas y por característicos problemas mentales y de conducta. Muchos de los jóvenes de la familia presentaban alucinaciones auditivas y episodios psicóticos sin que sus padres hicieran algo al respecto. Ervil mostraba ser un hombre carismático con una buena habilidad en la oratoria. Entre su grupo era considerado un joven prodigio. Junto con su hermano fungieron como misioneros alrededor de comunidades distantes del sur de México, promoviendo sus ideas sectarias. Al haber obtenido la formación necesaria, se decidieron a regresar con su familia para tomar el mando del clan. Sin embargo, su hermano Joel tomó primero el mando como un profeta en su culto, con Ervil como segundo al mando. La iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos fue tomando poder fuera del clan, se extendió en varias zonas de México e incluso llegó a ganar seguidores absorbidos por otras sectas. Ervil aprovechó su influencia y su poder económico para cumplir sus caprichos hedonistas, incluso si este estilo de vida contrastaba con las ideas que predicaba en su culto. Utilizaba la fe de sus miembros para casarse con cualquier mujer joven que fuera de su agrado. Convencía a sus víctimas con relatos en los que Dios lo había iluminado para llevar a cabo el matrimonio. No importaba si la mujer ya estaba casada o era menor de edad, el nivel de manipulación era tal que Ervil podía salirse con la suya sin mayor repercusión. Esto causó conflictos con su hermano Joel, pero ninguno de estos roces pudo detener la expansión de su lado del culto. Joel formó una comunidad en Ensenada, Baja California, bautizada como Los Molinos. La partida de Joel significó la radicalización del culto. Ahora que Ervil tenía el poder total, pudo convencer a sus seguidores de cometer castigos violentos en contra de cualquiera que mostrara el mínimo desacuerdo con él, así como ejecutar a quienes se negaran a reconocer su liderazgo. Ervil introdujo una doctrina de expiación que justificaba acabar con la vida de alguien a cambio de la limpieza de su alma, esto con el objetivo de alcanzar el paraíso. Bajo esta promesa, Ervil planeó un ataque ritual en contra de su hermano en la Ensenada. 3 hombres, que alguna vez llamó hermanos, lo emboscaron a unas calles de su hogar y frente a uno de sus hijos. Joel se fue de este mundo, y su comunidad estaba en shock. Sabían quiénes lo habían mandado a ejecutar, y a pesar de las circunstancias, Ervil se presentó en la comunidad un tiempo después. Ahí trató de convencerlos de unirse a su culto, argumentando que Joel era un falso profeta y que su destino estaba justificado, pero la comunidad lo repudió por lo que hizo. Este repudio les pasaría factura, pues 2 años después la comunidad sería agredida durante la noche. Bajo el lema, es necesario acabar con todos los hombres malos para salvar a los hombres buenos, miembros del culto de Ervil lanzaron bombas molotov a las pequeñas casas del rancho. Personas trataban de escapar de las llamas y otras trataban de apagar el fuego, solo para ser atacadas con más bombas. En total fallecieron 2 personas y otras 12 quedaron gravemente heridas. Tras el suceso se logró capturar a Ervil, pero este fue dejado en libertad. Tras conseguir la libertad, Ervil siguió con su racha criminal, ordenando más ejecuciones incluso en Estados Unidos, donde acabó con un líder de otro culto poligámico con el fin de unir a sus miembros al suyo. Esta guerra de sectas comenzó la cacería en contra de Ervil. Se detuvieron a varios miembros de su culto, incluyendo a los verdugos de Joel, quienes colaboraron con la policía para descubrir el paradero de su líder.
Todos los miembros capturados negaron su participación en cualquier acto criminal pese a las pruebas y la presión de las autoridades. Erbil fue capturado y entregado al FBI, se le vinculó con más de 25 ejecuciones y fue condenado a cadena perpetua, donde finalmente falleció en prisión en 1981. Aún así, Erbil siguió liderando su culto dentro de la prisión, comandando varios crímenes en nombre de su causa. That this chapter of our lives could be partly closed. Erbil is sentenced to life in prison. As he began serving his sentence, Erbil's influence over the group persisted, even from behind bars. The LeBaron Group, now fractured and divided, continued their violence and intimidation tactics in a chilling testament to the enduring impact of religious extremism. Erbil had ordered his followers to come bust him out of maximum security prison. La familia LeBaron volvería a ser noticia en el año 2019, después de que 5 miembros de la familia fueron atacados presuntamente por el crimen organizado. Este caso, aún hoy, no tiene una conclusión clara. En el video de seguridad que están viendo, se puede observar a John Poulos, un ciudadano estadounidense que lleva el cuerpo de su víctima en una maleta para después darse a la fuga. Valentina Tres Palacios era una joven colombiana de 23 años que desempeñaba una vida como DJ y tenía una carrera bastante prometedora, con un grupo de seguidores en aumento. Su carisma, energía y belleza la hacían destacar entre su comunidad e incluso era contratada en varios eventos de otros países. Solía compartir los lugares en donde se encontraba y ser una persona muy activa en redes sociales. Este video, dirigido a la madre de Valentina, fue el último en donde se le puede ver con vida. El hombre con quien está viajando es John Poulos, su pareja sentimental. La familia de Valentina conocía a este hombre, pero era muy distante de ellos. No conocía del todo a qué se dedicaba o cómo era su relación con Valentina. Además, John llegó a mentir a los conocidos de Valentina en numerosas ocasiones sobre datos de su vida privada. Sin embargo, hacía todo lo posible para ganarse la confianza de sus familiares. Previo al fallecimiento de Valentina, la pareja ya tenía planeado una boda y un viaje en el que John conocería a la familia de su pareja. Un domingo 22 de enero, la madre de Valentina fue notificada del fallecimiento de su hija. Su cuerpo había sido encontrado en la madrugada, en un contenedor de basura, encerrada en una maleta, y con fuertes signos de violencia. Todos sabían que el sábado estuvo paseando con John en las calles de Bogotá, y este había desaparecido, no contestaba sus llamadas, su paradero era incierto, y había bloqueado a sus familiares en todas las redes sociales. Y es aquí donde la cacería comenzaba. Lo primero que se supo fue que John había escapado a Panamá la misma noche en la que se encontró el cuerpo. Los exámenes forenses determinaron que Valentina había recibido varios golpes contundentes en todo el cuerpo, especialmente en el rostro. Presentaba moretones en el cuello y lesiones en el cráneo. Además, se pudo determinar que la joven intentó luchar por su vida, pues las lesiones en los brazos y cintura baja suelen ser indicativos de defensa personal. La agresión fue tan violenta que incluso una de sus prótesis mamarias había estallado. La causa del fallecimiento fue por estrangulamiento. La policía comenzó la investigación y ofreció una recompensa de aproximadamente $4.500 para dar con el responsable. Conforme fue avanzando la investigación, se descubrió la relación entre los dos. No era la más sana. John Poulos era un hombre muy inseguro y celoso. Incluso llegó a contratar a un investigador privado para que se encargara de vigilar a Valentina mientras no se encontraba con ella. John fue detenido en Panamá justo antes de partir hacia Estambul. También se encontró el teléfono de Valentina y sus conversaciones con John, en donde se notaba su actitud controladora y tóxica. Al ser interrogado, negó ser responsable del crimen, poniendo excusas e incluso diciendo que en realidad fue la mafia mexicana la que había sido responsable. John presentaba heridas como rasguños en su rostro y también se revelaron varios videos de la cámara de seguridad en la que se puede ver a John llevando la maleta.
Durante el juicio, tuvo el descaro de cambiar su narrativa, diciendo que todo había sido un accidente que ocurrió mientras tenían relaciones y que no recordaba el suceso con claridad, jurando que jamás le haría daño a nadie. Las pruebas eran contundentes. Finalmente, el estadounidense fue condenado a 42 años en prisión. El asesino de la maleta. William Trickett Smith II nació en Estados Unidos en 1981 y provenía de una familia con historial delictivo. En 2006 entabló una relación virtual con la peruana Ana Claudia Gómez Menéndez y en marzo de 2007 se casaron en Trujillo. Ana, una estudiante universitaria, comenzó a mostrar ansiedad y aislamiento conforme su esposo revelaba un carácter controlador. En julio de ese año, Ana viajó a Lima para reencontrarse con él. Smith la alojó en un hotel del distrito Lines y, pocos días después, el 11 de julio, llamó desde Estados Unidos a sus suegros afirmando que ya no podía comunicarse con su esposa y negando estar en Perú. Su versión causó muchas sospechas. El 26 de julio, Ana fue reportada desaparecida. Smith, sin embargo, planificó algo macabro. Solicitó a su amante, Mónica Muñoz, ayuda para conseguir somníferos y un bote anónimo para tirar cosas al mar, algo que era, según él, una costumbre empresarial. El 8 de julio se embarcaron frente a Chorrillos. Mónica presenció cómo Smith selló una maleta grande, dijo que contenía papeles viejos y la arrojó al océano. Luego le explicó que era una tradición estadounidense, como que cuando quieren olvidar algo realmente lo lanzan al mar. Una semana después, tras el terremoto del 15 de agosto, la maleta flotó hasta la playa de Barranco. Al abrirla, identificaron el cuerpo de Ana por un tatuaje de mariposa en su cuello. La madre identificó el cuerpo y reconoció también la maleta como perteneciente a su yerno. Las autoridades confirmaron que se le había privado del oxígeno y que fue arrojada deliberadamente al agua. La declaración que brutaliza el caso vino de Smith mismo en una llamada telefónica a los medios peruanos tras la aparición del cuerpo. Se mostró distante y evasivo, dijo que nunca abandonó Perú, negó responsabilidad y manifestó, sin remordimiento, que el maletín podía haber sido robado o extraviado. Negó incluso que Ana hubiera fallecido, aunque su cuerpo estuviera identificado por su propia familia. La investigación reveló que Ana fue golpeada, estrangulada y empaquetada con cinta adhesiva en un hotel. Luego transportada a un bote donde la maleta fue fondeada con una piedra para hundirla. Empleados vieron a Smith salir del hotel con una maleta similar y testigos confirman conversaciones previas sobre cómo obtener somníferos y alistar un bote clandestino. Smith fue arrestado en Estados Unidos el 27 de agosto de 2007 por violar la libertad condicional. La extradición a Perú se concretó en agosto de 2010. En mayo de 2011 se acogió a una confesión anticipada ante la justicia peruana y fue sentenciado a 31 años de prisión por parricidio, además de una reparación civil de 60,000 soles para la familia y la víctima, siendo enviado al penal Miguel Castro Castro en Lima. Su versión pública, en una llamada a los medios, reflejó desdén. Insistió en su inocencia, culpó a factores externos y mantuvo que se trataba de una desaparición pasajera o un error de pertenencias. Su frialdad y negación ante las pruebas irrefutables impactaron profundamente a la opinión pública. Ese día yo estaba saliendo, planificando ir a un viaje a Cusco. Y en la mañana temprano yo recibí una comunicación que tuve que regresar por un trámite legales por un asunto sobre mi hijo. Cuando ella escuchó eso se puso furioso y no quiso que yo iba y me quiso que yo me quedaba allá y me estaba agarrando. Entonces cuando yo estaba saliendo de la puerta puse mis manos entre sus brazos y mi cuerpo y lo empujo para salir y salí y cerró la puerta y me fui, imaginando que me iba a seguir de ahí y no hizo, y me fui para hacer mi check-in y luego cuando yo regresaba ya lo encontraba así, sin vida.
Ocurrió el 8 de agosto de 2007 en este hotel de Lince. Cuenta que al volver la encontró como la dejó, pero muerta. Y solamente ve como sus sábanas y su cabello estaban en el piso. Estaba boca abajo. Y realmente ahí cuando me fui a agarrarla, no pude creer. Yo estaba pensando que iba a despertar a cualquier momento. Y nada, me quedaba en shock. Imagino que usted la revisa. ¿Tenía algo en el cuerpo, golpes? ¿Por qué asume que ella muere? Porque yo ya no respiraba y no tenía pulso. ¿Por qué no llamar a la policía, a los bomberos? Yo estaba en shock. Si usted cuando se va la empuja, uno puede entender que con ese empujón pudo haberle dado un mal golpe en la cabeza y ella puede haber muerto por eso. Justamente por eso yo aceptaba mucho de mi situación, que pensaba que igual podía ser mi culpa por yo haber empujado. Pero en la evidencia de autopsia no acuerdo con eso. No ha fallecido por un empujo o algo así. Entonces, ¿quién podría querer hacerle daño a ella? No sé si fuera así. Y yo no especulo porque, no sé, porque hace que podía pasar por causas naturales. Ahí tuve una hermana joven que se falleció en la casa y yo pensé de repente puede ser algo natural que tenía sus mismos hermanas, no sé. Lo que sí es irrefutable es que se deshizo del cuerpo. Hoy dice que no fue por cubrir sus huellas, sino porque Hannah amaba el mar. No supe qué hacer, me sentía mal, qué supe hacer y justamente la noche antes tuvimos un paseo. Ahí pensaba eso, que estaba feliz cuando estamos ahí y pensaba en eso. Porque realmente yo no la mataba a ella y yo no puedo hacer una excusa porque yo la dejaba así. Pero en ese momento yo estaba asustado, en shock, triste. Era una persona que amaba. Asustado, pero capaz de engañar a la familia. Esto ocurre el 8 de julio y a ella se le encuentra un mes después por el efecto del terremoto. Sí. En todo ese tiempo, ¿usted no le dijo a la familia lo que había pasado? Porque igual yo estaba, solamente pasaba un mes y todavía no ha concluido este juicio que tuve con mi hijo y no pude dejar eso, no sabía qué hacer, tuve miedo que iba a pasar ese tiempo. Si usted no cuenta lo que pasó, a usted lo detienen en Estados Unidos y lo extraditan. Por lo tanto, 15 años después, escuchar una historia diferente parece descabellado. Ella estaba en mi cuidado y todos esos años yo sentía mal por eso, porque yo soy inocente de ha matado a ella, pero igual estuve siempre sintiendo culpa por dejarla ahí, dejarla así. Y sentía que todo lo que me está pasando a mí hace que puede ser un castigo de Dios por eso que ha hecho. Dominando ya el castellano, juró en una carta que por no entender nuestro idioma vivió un infierno, que fue obligado a tomarse esta foto con otros asesinos y que su defensa le hizo aceptar un crimen que no cometió y que por ello no confesó en el juicio. ¿Por qué mantuvo silencio en su momento? Porque el mismo abogado me dijo que si yo quiso adquirir esta sentencia anticipada, tuve que quedarme con derecho a silencio y no podía declarar, porque si declaro no voy a tener una sentencia menos que la mínima. Estoy buscando que simplemente quiero que ya una oportunidad de contar mi historia, cómo fue, a ti ni a nadie, aparte del sistema judicial. Quiero tener que convencerte de mi inocencia, pero simplemente te pido mirar en todas las cosas, no por nada que tengo una experiencia de miles de horas de papel. Las siguientes imágenes que estás viendo en pantalla pertenecen a las actividades cotidianas de la Colonia Dignidad, un asentamiento aislado creado después de la Segunda Guerra Mundial con valores religiosos y tradicionales.
Sin embargo, tras esta fachada se escondió un verdadero infierno, un lugar de sufrimiento, abuso hacia infantes, desapariciones forzadas y un número incierto de ejecutados, enterrados bajo fosas comunes en los largos campos de Chile. Todo comenzó gracias al alemán Paul Schaffer. En su tierra natal trabajaba en una iglesia evangélica, de la que fue expulsado al haber sido acusado de abusar de varios pequeños. Pero esto no lo detuvo. Viajó por todo el país escapando de la justicia, se hacía pasar por un predicador solitario y lograba hacerse de varios seguidores. Un país devastado por la guerra y una población con la moral en el suelo era el perfecto caldo de cultivo para Paul Schaffer, quien gozaba de un fuerte carisma. Logró abrir un orfanato y recuperar cierta reputación, pero después volvió a ser acusado por abusar de 2 pequeños. Esta vez las acusaciones serían tomadas en serio y se emitió una orden para su arresto. Sin embargo, logró escapar del país antes de recibir cualquier castigo. Así fue como terminó en Chile. Con el dinero que recolectó del orfanato, compró un terreno de 1800 hectáreas y construyó las instalaciones de lo que hoy sería la Colonia Dignidad. Pronto conseguiría seguidores, la mayoría eran alemanes que huyeron de la ocupación rusa en su lado del país. Para los chilenos que vivían cerca de la colonia era un lugar perfecto, organizado, limpio y agradable, en el que familias trabajadoras parecían vivir en armonía. Sin embargo, la realidad era todo lo contrario. Apenas al llegar, las familias eran separadas, los hijos eran alejados de sus padres y divididos en edad y género con el argumento de evitar el pecado de la lujuria. Los niños eran cuidados por enfermeras. No se les permitía saber dónde estaban sus padres y a esto no se les permitía mantener contacto con sus hijos. Además, todos los adultos debían ser llamados tío o tía, y desobedecer cualquiera de estas reglas era castigado con crueldad. Cada domingo, los habitantes tenían que confesarse y ser castigados con suplicios físicos por sus pecados. Conociendo el historial de Paul Schaffer, es fácil saber por qué alienaba a los padres de sus hijos a toda costa. Era una colonia a su merced, donde tenía el control total y la libertad para saciar sus deseos. Las víctimas usuales de Paul eran pequeños, seleccionaba cierta cantidad y los nombraba velocistas, pues los hacía entregar mensajes escritos, haciéndolos correr de punto A punto B. Los pequeños velocistas ganaban ciertos privilegios, lo que hacía que los demás aspiraran a obtener la aprobación de Paul. Poco a poco los hacía más cercanos, hasta llevarlos a su habitación, donde eran brutalmente abusados. Solo que esta vez sin que ninguno de ellos tuviera a quien decirle. El trabajo duro de la colonia sirvió a Paul para darse sus lujos y expandir sus territorios, poniendo torres de control, murallas alumbradas, patrullas, alarmas e incluso túneles. La colonia se convirtió en esencia en un campo de trabajo forzado donde escapar era imposible. No solo el aprisionamiento era físico, también psicológico. Paul adoctrinaba a los habitantes para hacerlos pensar que el exterior era peligroso, procurando alejarlos de la influencia exterior. Colonia Dignidad tuvo lazos con Pinochet durante su dictadura. Prisioneros políticos eran llevados a la colonia para recibir métodos de castigo, pues eran más avanzados y crueles que los implementados por la milicia. No se sabe ciencia cierta cuántas personas perdieron su vida en el lugar, pues Pinochet ordenó exhumar los cuerpos y destruir las fosas comunes. La colonia también fue utilizada para crear agentes neurotóxicos, como el gas sarín, capaz de acabar con la vida de un adulto en minutos, y el cual fue utilizado para acabar con los oponentes del régimen. A esto se le suma el hecho de que muchos fugitivos, miembros de la SS y la Gestapo, acusados de cometer atroces crímenes de guerra, encontraron refugios en Colonia Dignidad. Después de 17 años de dictadura en Chile, Pinochet perdió el poder en 1990. Esto marcaría el fin de Colonia Dignidad, pues ya no contaban con el apoyo del régimen. Debido a la regla de cero contacto entre adultos y jóvenes, Paul Schaffer se quedó sin pequeños que abusar, pues la natalidad estaba por los suelos, lo que abrió la colonia a la población aledaña. Ofreció cursos intensivos de educación gratuita dentro de la colonia. Debido a la buena reputación del lugar, los padres del exterior, de forma inocente, enviaban a sus hijos a la zona, en donde Paul inmediatamente comenzaría con los abusos. Paul Schaffer rezaba aquí todas las noches pidiendo continencia, pero luego abusaba de niños a diario. Casi nadie quiere hablar del tema. La herida es demasiado profunda, también para Harald Lindemann.
Detrás de esta puerta estaba la habitación. Detrás de esta puerta estaba la habitación de Paul Shefa. Cada noche le tocaba a un niño diferente estar a sus servicios. La verdad es que los recuerdos no son nada agradables. Prefiero no profundizar más en este tema. En 1996, una madre chilena recibió una carta de su hijo, donde éste le pedía entre súplicas que lo sacase de ahí, pues había sido abusado. Las pruebas esta vez eran innegables, y finalmente se ordenó el arresto de Paul Schaffer. A pesar de que la policía entró al lugar con perros entrenados, Paul había logrado evadir la justicia y escapar. Debido a las redadas, encontraron documentos y pruebas suficientes que evidenciaban todo el sufrimiento que ocurrió en el lugar durante tantos años. En el año 2005, la periodista chilena Carola Fuentes llevó a cabo una exhaustiva investigación en la que logró encontrar el paradero de Paul. Se encontraba en un barrio privado en la ciudad de Chivilcoy, Argentina. Fue arrestado en su apartamento y juzgado por sus crímenes. Fue condenado a 20 años de prisión, aunque su vida acabó a solo 4 años después de su arresto. Después de escuchar esta historia, cualquiera pensaría que las instalaciones de Colonia Dignidad estarían cerradas o serían utilizadas como un memorial o museo, tal como ocurrió en Alemania. Sin embargo, el lugar ahora tiene el nombre de Villa Baviera y es utilizado como un hotel resort para turistas, con actividades recreativas para toda la familia. Exmiembros de la colonia exigen que el lugar sea cerrado, pero otros miembros que aún viven ahí tratan de reconstruir un nuevo hogar. Hasta el día de hoy, los cómplices de Schaffer viven en libertad a escasos kilómetros de sus víctimas después de cumplir condenas paupérrimas. Le agradezco a Grey por la participación en este video. Si te interesa toda la cultura gringa y sus cagadas, puedes echarle un ojo a su canal. A su vez, este video no pudo ser posible sin el guionista Croa, el editor y el miniaturero del canal. Las redes sociales de todo el equipo estarán en la descripción. Sin más que decir, estos han sido los peores crímenes cometidos por extranjeros en Latinoamérica. El patio de juegos de los enfermos.